Bienvenidos al mundo de lo desconocido, un lugar donde la realidad se desdibuja y lo inexplicable cobra vida. Aquí, las sombras susurran secretos antiguos y los ecos del pasado resuenan con historias olvidadas. Prepárate para adentrarte en un universo donde cada rincón oculta un misterio y cada paso puede llevarte al borde de lo sobrenatural. En este viaje, exploraremos lo inexplicable, desentrañaremos lo oscuro y nos enfrentaremos a los miedos más profundos que habitan en los rincones más oscuros de la mente humana. Apaga las luces, ajusta tus auriculares y déjate envolver por el susurro del terror. Iniciamos las historias. Nací en 1999 y en 2008, cuando tenía alrededor de 9 años, vivía con mi mamá, mi padrastro y mis 2 hermanas en un modesto apartamento en el tercer piso de un edificio antiguo al sur de Francia. Aunque el apartamento había sido renovado, el edificio en sí parecía resistirse al paso del tiempo, como si guardara secretos que no estaba dispuesto a revelar. Sus paredes gruesas, sus suelos que crujían con cada paso y sus ventanas que apenas dejaban entrar la luz del día le daban un aire melancólico y misterioso. La distribución del apartamento era sencilla, 2 habitaciones en extremos opuestos. Mi mamá, mi padrastro y mi hermana menor compartían una habitación cerca de la sala de estar, mientras que mi hermana mayor y yo dormíamos en la otra, al fondo del pasillo. Aunque la vida transcurría con normalidad, había algo en ese lugar que nunca terminaba de sentirse del todo bien. Mi mamá solía contarnos historias sobre cosas extrañas que ocurrían en el apartamento. Una noche, escuchó el sonido de mantas arrastrándose por el pasillo, como si alguien las estuviera jalando lentamente. Pensando que era mi hermana mayor, que a veces caminaba dormida, abrió la puerta para revisar, pero el sonido cesó de inmediato. Otra vez, ella y mi padrastro se despertaron sobresaltados por alguien que sacudía el picaporte de su puerta con tanta fuerza que parecía que la persona al otro lado estaba desesperada por entrar. Sin embargo, cuando abrieron la puerta, no había nadie allí. Pero lo más inquietante eran las ocasiones en que mi mamá y mi padrastro mencionaban haber tenido experiencias fuera del cuerpo, como si algo o alguien los empujara a abandonar su forma física por unos instantes. Aunque yo era demasiado joven para entenderlo completamente, esas historias sembraron en mí una sensación de inquietud que nunca desapareció del todo. Sin embargo, nada de eso me preparó para lo que vi aquella noche. Era una noche como cualquier otra en 2008. Mi hermana y yo nos habíamos quedado dormidas en nuestra habitación, el silencio del apartamento solo interrumpido por los tenues sonidos de la calle afuera. No recuerdo que me despertó. No hubo un ruido fuerte, ni un golpe, ni siquiera un cambio en la temperatura. Simplemente, de repente, estaba despierta, con los ojos abiertos, sintiendo una extraña presencia en la habitación. Estaba de cara a la pared, así que me di la vuelta lentamente, tratando de no hacer ruido. Y entonces lo vi. En medio de la habitación, iluminado por una luz tenue y dorada, había un hombre. No era alto ni imponente, pero su presencia era abrumadora. No me miraba a mí, sino que parecía absorto en algo que solo él podía ver. Su mirada fija en un punto cerca de la cama de mi hermana. No parecía amenazante, pero tampoco pacífico. Era como si estuviera perdido, como si no supiera dónde estaba o qué estaba haciendo allí. El miedo me paralizó. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a salirse de mi pecho. Entrecerré los ojos, fingiendo seguir dormida, pero no podía apartar la mirada de él. Su apariencia era peculiar, casi como salida de otra época. Era un hombre mayor, ligeramente robusto, con cabello rubio rizado que le llegaba hasta los hombros. Llevaba unas gafas redondas y grandes que reflejaban la luz de la vela que sostenía en su mano derecha, dentro de un cuenco dorado. Vestía una túnica marrón, como hecha de arpillera, y en su cabeza llevaba un sombrero extraño, similar al que usan los pintores.
La luz de la vela solo lo iluminaba a él. El resto de la habitación permanecía en una oscuridad absoluta, como si la luz se negara a extenderse más allá de su figura. Ni siquiera los espejos decorativos en forma de estrellas y lunas que colgaban en la pared reflejaban su resplandor. Era como si él existiera en un espacio separado, ajeno a las leyes de la física. El hombre comenzó a moverse, pero no de manera normal. Sus pasos eran lentos y vacilantes, como si estuviera explorando un lugar desconocido. Se desplazaba con cautela, casi como si tuviera miedo de tocar algo. Cada paso que daba parecía requerir un esfuerzo enorme, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. No podía soportarlo más. Temblando, me deslicé bajo las cobijas, cubriéndome la cabeza por completo. Mi mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo. ¿Era esto un sueño? ¿Una pesadilla? Me pellizqué el brazo con fuerza, imitando lo que había visto en las caricaturas para comprobar si estaba despierta. El dolor era real, pero él seguía allí. Con el corazón acelerado, me asomé lentamente desde debajo de las cobijas. Él no se había movido. Seguía allí, inmóvil, la luz de la vela brillando tenuemente en la oscuridad. Cerré los ojos con fuerza, deseando con todas mis fuerzas que desapareciera. Cuando los abrí, todavía estaba allí. Repetí el proceso una y otra vez, cerrar, abrir, pero cada vez que miraba, él seguía en el mismo lugar, como si el tiempo no pasara para él. Finalmente, en el último intento, había desaparecido. La habitación estaba vacía, sumida en la oscuridad una vez más. Me quedé allí, inmóvil, sin atreverme a moverme ni a respirar, hasta que el agotamiento me venció y me quedé dormida. Al día siguiente, le conté a mi hermana lo que había visto, pero ella no recordaba nada. Mis padres intentaron calmarme, diciendo que probablemente había sido un sueño vívido, pero yo sabía que no era así. Había estado despierta. Lo había sentido. Nos mudamos de ese apartamento unos años después, pero nunca olvidé lo que vi esa noche. Años más tarde, supe que la vecina que se mudó a nuestro antiguo apartamento también experimentó cosas extrañas. Su hijo, con quien yo había sido amiga, mencionó haber escuchado pasos en el pasillo y haber visto sombras moverse en las esquinas de su habitación. Hasta el día de hoy, no tengo una explicación para lo que vi. Algunos sugieren que fue una aparición, otros que fue un fenómeno de parálisis del sueño, pero yo sé que fue algo más. Aquel hombre, con su cuenco dorado y su luz que no iluminaba nada más que a él, sigue siendo un misterio que nunca podré olvidar. A veces, en las noches más silenciosas, todavía puedo verlo en mi mente, como si estuviera esperando en algún lugar entre la realidad y lo desconocido, perdido en un mundo que no es el suyo. Te recordamos que nos puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Blizzard, Podcast Addict, Podchaser y YouSound. Continuamos con más. Esto sucedió hace algunos años, en una época de mi vida que nunca olvidaré. Asistí a una universidad pequeña, un lugar donde todos se conocían y los rumores corrían rápido. Un día, durante las vacaciones, recibimos un correo electrónico que conmocionó a toda la comunidad. Una chica, muy conocida y querida, había decidido quitarse la vida. El ambiente en el campus se volvió sombrío, y el peso de la tragedia se sentía en cada rincón. 2 meses después, conocí a un chico. Lo había visto antes, pero esta vez hubo una conexión inmediata. Empezamos a salir, a vernos con frecuencia, y todo parecía ir bien. Sin embargo, una tarde,
un amigo en común me contó algo que me dejó helada. El chico con quien salí había sido el novio de la chica que se había suicidado. Me sentí abrumada por una mezcla de preocupación y curiosidad, pero también por un extraño sentimiento de respeto hacia ella. Una noche, él se derrumbó frente a mí. Lloró desconsoladamente en mis brazos mientras me contaba todo. Habían terminado unos meses antes, pero seguían viéndose como amigos, en parte porque él estaba profundamente preocupado por su depresión. Él había estado con ella la noche de su muerte y se había ido apenas una hora antes de que ocurriera lo inevitable. Me quedé despierta hasta el amanecer, abrazándolo, sintiendo su dolor como si fuera mío. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar. Esa misma noche, al llegar a mi apartamento, me sentí invadida por una tristeza profunda. Lloré como nunca antes lo había hecho, sintiendo una mezcla de emociones que no podía explicar. Me sentí enojada con ella por haberse ido, triste por él, y culpable por estar ocupando un lugar que alguna vez fue suyo. En un momento de desesperación, me senté en el balcón de mi apartamento y hablé en voz alta, como si ella pudiera escucharme. No sé si estás aquí, comencé, pero si lo estás, quiero que sepas que lo respeto, que lo cuidaré. Lo siento mucho por lo que pasó, y lamento no haberte conocido. Nunca intentaré reemplazarte, porque sé que siempre estarás con él. Fue entonces cuando sentí algo extraño. El aire a mi alrededor se enfrió de repente, y una sensación de presencia me invadió. No era amenazante, pero era innegable. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero la sensación no desapareció. A partir de esa noche, las cosas se volvieron más intensas. Comencé a tener sueños vívidos y recurrentes. Soñaba con campos de girasoles, una flor que más tarde descubrí que era su favorita. Soñaba con una casa antigua, de madera blanca y ventanas grandes, que de alguna manera sabía que era la suya. Y luego, ella apareció en mis sueños, no hablábamos, pero nos mirábamos. Era como si estuviera observándome, estudiándome, asegurándose de que yo fuera digna de él. Despertaba con escalofríos, sintiendo que alguien más había estado en la habitación conmigo. A veces, escuchaba susurros en el viento, palabras que no podía entender pero que parecían dirigirse a mí. Me sentía observada, incluso durante el día. Cuando estaba en su apartamento, la sensación se intensificaba. Era como si ella estuviera allí, recordándome que él siempre sería suyo. Una noche, en un bar con amigos, uno de ellos comenzó a contar una historia sobre un encuentro paranormal que había tenido. Sin pensarlo dos veces, decidí compartir lo que me estaba pasando. Creo que estoy siendo visitada por un fantasma, dije en voz baja. Mis amigos me miraron con seriedad, y en ese momento, todos sentimos como el aire a nuestro alrededor se volvía más pesado. Nuestros pelos de punta, una sensación de frío que no podíamos explicar. Era como si ella estuviera allí, escuchándonos. Esa misma noche, al regresar a mi apartamento, me senté en el balcón nuevamente. Sabía que tenía que ponerle fin a esto. Gracias por visitarme, dije en voz alta, pero necesitamos seguir adelante. Ambos. Te respeto, y siempre lo haré, pero esto no es justo para ninguno de los dos. Me fui a dormir con un nudo en el estómago, pero al despertar, supe que algo había cambiado. Salí al balcón y me encontré con algo que me dejó sin aliento. En el césped, justo frente a mí, había una cardenal hembra muerta. Su plumaje rojo brillante contrastaba con la hierba verde, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Investigando un poco, descubrí que los cardenales suelen asociarse con visitas de seres queridos fallecidos, y que una cardenal hembra muerta simboliza que ese ser querido ha encontrado paz y ha pasado al otro lado. Años después, todavía pienso en esa época de mi vida.
A veces me pregunto por qué ella me eligió a mí, por qué no visitó a él en su lugar. Pero también siento una especie de gratitud. Fue una experiencia que me cambió, que me hizo creer en algo más allá de lo que podemos ver. Ya no salgo con ese chico, y nunca le conté lo que sucedió. ¿Cómo podía decirle que su exnovia fallecida me había visitado en sueños y en la vida real? A veces, en las noches más tranquilas, me siento en mi balcón y miro al cielo, preguntándome si ella está en paz. Y aunque nunca volví a sentir su presencia de la misma manera, sé que aquella experiencia me marcó para siempre. Ahora, cuando escucho el canto de un pájaro o siento una brisa fría en un día cálido, no puedo evitar preguntarme si es alguien del otro lado, tratando de comunicarse. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. En TikTok nos encuentran como @elmundodelodesconocido. En Facebook como @elmundodelodesconocido podcast. En Instagram como @elmundodelodesconocido.colombia. En X como @elmundodelodesc. Y en YouTube como @elmundodelodesconocido.colonia. No te despegues. Ser hijo de militar significa mudanzas constantes y empezar de cero en cada lugar. Cuando tenía 10 años, nos mudamos a una casa nueva que había sido construida apenas 2 años antes. En teoría, una casa tan reciente no debería albergar nada fuera de lo normal. Era moderna, espaciosa y parecía perfecta. A simple vista, era el lugar ideal para empezar de nuevo. Me asignaron una habitación un poco apartada del resto, al final del pasillo. No me importó, de hecho, lo vi como una ventaja. Tenía mi propio baño y la privacidad para hacer ruido o quedarme despierto hasta tarde. Pensé que sería mi pequeño santuario. Pero no sabía que sería el escenario de algo aterrador. El primer año en esa casa transcurrió sin problemas. Me acostumbré a mi nuevo entorno, aunque en la escuela las cosas no iban tan bien. Como era el chico nuevo, sufrí bullying durante todo el 6º grado. Los insultos, las bromas crueles y el aislamiento me afectaron profundamente. A veces, al llegar a casa, sentía un alivio inmediato al cruzar la puerta, pero eso cambiaría pronto. Todo comenzó ese verano. Una noche, mientras me preparaba para dormir, cerré la puerta del armario, como siempre. Me acosté pensando en los días mejores que vendrían con el nuevo curso escolar. Sin embargo, cuando desperté al día siguiente, la puerta del armario estaba abierta. Seguramente la dejé mal cerrada, pensé, tratando de convencerme de que no era nada. Pero esto siguió ocurriendo. Cerraba el armario al salir de casa, y al regresar, lo encontraba abierto. Una noche, mientras miraba hacia el armario, vi algo que me heló la sangre, un rostro. Era una figura sombría que se asomaba desde el interior del armario, observándome. Quedé paralizado, incapaz de apartar la vista. Finalmente, cerré los ojos y me cubrí con las mantas, rezando para que se fuera. Le conté a mis padres lo que había visto, pero lo atribuyeron a mi imaginación o a la sombra de alguno de mis peluches. Intenté convencerme de que tenían razón, pero sabía que algo no estaba bien. Una noche, mientras veía televisión, algo en el rabillo del ojo me hizo girar la cabeza. Mi lámpara de escritorio, que siempre estaba orientada hacia la pared, había girado completamente. 3 de los cajones de mi cómoda estaban abiertos, aunque yo los había cerrado antes de acostarme. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esto no puede ser normal, pensé. Al día siguiente, le conté a mi madre. Me dejó dormir en su habitación esa noche, y al día siguiente fuimos a mi cuarto juntos. Cuando cruzamos la puerta, el ambiente era sofocante, como si todo el aire se hubiese estancado. Mi madre, católica devota, decidió llamar a un sacerdote. Nos dijo que podría venir en 3 o 5 días. No sabía entonces que esos días serían los más largos y aterradores de mi vida.
Durante esos días, la casa pareció desmoronarse en una espiral de locura. Por las noches, escuchábamos rasguños en las paredes, las perillas de las puertas giraban solas, y gritos desgarradores resonaban en el pasillo que llevaba a mi habitación. Las luces parpadeaban y los aparatos electrónicos se encendían y apagaban solos. Una vez, incluso el televisor cambió de canal repetidamente hasta apagarse por completo. No podíamos dormir, cada sonido nos mantenía alerta. Cuando el sacerdote finalmente llegó, trajo consigo sal, agua bendita y aceite consagrado. Oró mientras bendecía cada rincón de la casa. Mientras lo hacía, la casa comenzó a vibrar levemente, como si algo invisible resistiera su presencia. El sacerdote nos aseguró que había hecho lo necesario para limpiar el lugar, pero la calma fue efímera. Esa misma noche, mi padre, un hombre escéptico que siempre despreció lo sobrenatural, fue atacado. Mientras discutía con mi madre sobre la situación, su cuerpo pareció transformarse. Su rostro comenzó a gotear un líquido espeso que emanaba de sus ojos, nariz y oídos. Sus ojos, antes familiares, eran ahora fríos y vacíos, como si otra entidad lo estuviera mirando desde dentro. Esa experiencia lo sacó de su escepticismo. Finalmente aceptó que necesitábamos irnos. Mientras esperábamos la aprobación para mudarnos a la base militar, los fenómenos continuaron. Sombras humanoides aparecían constantemente. A menudo veía a un hombre oscuro con sombrero parado en las esquinas o una mujer observándonos desde el pasillo. Sentía que algo oscuro me rodeaba, susurrándome cosas que no podía entender pero que me llenaban de miedo. Un día, mientras estábamos fuera, el cartero dejó un paquete en la puerta. Cuando volvimos, el paquete había desaparecido. Llamamos a la oficina de correos, y nos dijeron que una anciana había abierto la puerta y les dijo que ya no vivíamos allí. Pero no había ninguna anciana en nuestra casa. Un sacerdote entrenado en el Vaticano se ofreció a ayudarnos. Desde el momento en que llegó, supo que algo maligno habitaba la casa. Nos advirtió que la entidad estaba fijada en mí, vulnerable por mi edad y aislamiento. Luego de bendecir la casa y rezar por nosotros, nos instó a irnos cuanto antes. Finalmente, tras un verano lleno de terror, nos mudamos a la base militar. Desde entonces, la actividad se detuvo. Sin embargo, a veces soñaba con la casa, reviviendo los momentos más oscuros. Nunca volvimos a pasar por algo similar. Pero esa experiencia dejó una huella imborrable en mi vida. La casa sigue en pie, pero yo nunca volveré. Algo habita ese lugar, y no tengo intención de descubrir qué es. Adicional nos podemos comunicar para sugerencias y mejoras en garoestudios@gmail.com. Para contribuciones y donaciones en PayPal nos encuentran como paypal.me/Garo Estudios. Mil gracias por las sugerencias y las contribuciones. Quedan 2 historias más. Trabajo en una pizzería tiene reglas muy extrañas. Parte final. Tras conducir durante lo que me pareció una eternidad en la carretera cubierta por una espesa neblina, giré a la izquierda y allí estaba de nuevo. La pizzería. La sensación de terror se apoderó de mí. La pizzería debía estar al otro lado del pueblo. Pero ahora se materializaba frente a mis ojos, como un pesadilla interminable. Tragué saliva, intentando ignorar la imagen espantosa que se dibujaba ante mí, y continué conduciendo, aunque el pánico no me abandonó. 10 minutos después, volví a ver la pizzería, exactamente igual, tan cercana como si me estuviera burlando. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras la realidad comenzaba a desmoronarse. La carretera parecía retorcerse en un bucle infinito. Mi mente estaba desbordada por el terror, y la desesperación me empujó a detener el coche frente a la pizzería. Temblando, saqué el sobre con mi pago. Lo abrí con manos temblorosas, esperando encontrar el dinero prometido,
pero en su lugar había una nota con letras garabateadas que decía: no podrás escapar, siempre sabré dónde estás. La sangre se me heló. Miré mi reloj, 3:54 de la madrugada, la misma hora en la que había llegado al pueblo. El tiempo parecía haberse detenido y la realidad se había vuelto un pesadillo sin fin. Decidí entrar a la pizzería, con la esperanza de encontrar un refugio temporal. Dentro, el tiempo parecía avanzar normalmente, pero el miedo seguía consumiéndome. Los coches pasaban por la carretera y mi teléfono recuperó señal, pero el terror era constante. Comprendí que salir antes de tiempo podría condenarme a un destino peor que la muerte, una tortura interminable en el infierno. Intenté contactar a mi madre, pero no hubo respuesta. Llamé a Jorge, el gerente, y su voz llegó a través del teléfono en un tono desgarrador. Sal de la pizzería a las 4 de la madrugada, recoge tu pago y corre. No vuelvas nunca más. Él está conmigo. Este será mi fin. Dale el mensaje a Sofía. La desesperación en su voz era palpable. El mismo ser que me estaba acechando estaba devorando a Jorge. Miré mi reloj nuevamente, 3:57 de la madrugada. El tiempo se arrastraba, cada segundo se sentía como una eternidad. Mientras esperaba el momento de la verdad, los gritos de Jorge resonaban a través de las paredes de la pizzería. Cada uno lleno de un terror indescriptible. También te irás con él, escuché en uno de sus gritos. Cada grito era una promesa escalofriante de mi propio destino. El miedo se apoderó de mí, me lancé fuera de la pizzería cuando el reloj marcó las 4 de la madrugada. Pero el terror se intensificó al darme cuenta de que mi coche había desaparecido. Mi corazón se hundió en un abismo de desesperación. Corrí hacia mi casa con todas mis fuerzas, mis lágrimas y mi miedo acelerando mi huida. Al llegar a casa, el silencio era opresivo. Mi perro no ladraba, y no había señales de mi madre ni de mi hermano. Todo estaba desierto. Saqué mi teléfono para llamar a mi madre, pero no tenía señal. Subí a mi habitación y me asomé por la ventana. Allí estaba la criatura, sus ojos ardían con una intensidad aterradora. Sentí un terror abrumador y me lancé de nuevo al garaje. Subí al coche y arranqué, el motor rugiendo mientras la carretera se extendía ante mí, una cinta interminable de neblina y oscuridad. Mientras conducía, la carretera parecía distorsionarse y estirarse interminablemente. Intenté llamar a Jorge y a mi madre, pero la señal seguía sin funcionar. La sensación de que estaba atrapado en un lugar desolado y maldito se intensificaba. El terror se había convertido en una presencia tangible, asfixiante. Llegué al centro del pueblo, y el vacío era aterrador. No había vida, solo una oscuridad ominosa. Miré mi reloj, 3:54 de la madrugada de nuevo. Era como si el tiempo estuviera jugando conmigo, burlándose de mi desesperación. La adrenalina seguía fluyendo a través de mí, y el miedo era una sombra constante. Finalmente, regresé a la pizzería, esperando que el lugar fuera un refugio. Encontré mi coche estacionado frente a la puerta, pero el terror no desapareció. Miré mi reloj y era 4 de la madrugada. Con el corazón en la garganta, recogí mi pago y salí de la pizzería. Sin embargo, mi carro no estaba donde lo había dejado. La sensación de que estaba atrapado en un lugar aún más oscuro y aterrador me envolvía. Corrí hacia mi casa, entre lágrimas, con una sensación de desesperación inhumana. Mi madre me recibió con preocupación, pero su incredulidad era evidente. Le conté todo en detalle, y aunque estaba visiblemente sorprendida, no me creyó completamente. Al día siguiente, me llevó a terapia para tratar de enfrentar el trauma, pero el terror persiste. Cada noche, cuando cierro los ojos para dormir, siento la presencia de la criatura. Sé que está aquí, observándome con su mirada infernal. La sensación de que está al acecho nunca me abandona. Estoy convencido de que, en algún momento, vendrá por mí. Y la pesadilla que viví en la pizzería será solo el comienzo de un tormento eterno.
Únete a mi Patreon y sé parte del mundo de lo desconocido, de una forma única. Allí encontrarás contenido exclusivo que no escucharás en ningún otro lugar. Estamos hablando de episodios especiales, investigaciones profundas, teorías no contadas y, hasta relatos aterradores basados en hechos reales que jamás han salido al aire. Así que no lo pienses más, visita mi página en Patreon, El Mundo de lo Desconocido Podcast, y forma parte de esta comunidad exclusiva. Nos vemos en el lado oscuro, pero exclusivo. Gracias por escucharnos. Esta es nuestra última historia del día de hoy. El reloj marcaba poco más de la medianoche cuando recibí la llamada. Era mi amigo, su voz sonaba tensa y apresurada. Me explicó que su auto de trabajo, un vehículo de la empresa de seguridad para la que labora, se había negado a arrancar. Necesitaba que alguien le diera un jalón para encenderlo, pero sus compañeros tardarían al menos un par de horas en llegar. Acepté ayudarlo sin pensarlo 2 veces. Después de todo, era mi amigo, y aunque la noche estaba oscura y fría, no podía dejarlo varado en medio de la nada. Me compartió su ubicación y me puse en camino. No fue hasta que giré hacia el camino de entrada que me di cuenta de dónde estaba, un cementerio. Un lugar que, incluso de día, inspiraba una sensación de solemnidad y misterio. Pero de noche era un mundo completamente distinto. Las sombras parecían moverse entre las lápidas, y el silencio era tan denso que casi podía sentirlo. Mi amigo estaba en el extremo más alejado del terreno, así que seguí adelante, manteniendo la mirada fija en el camino iluminado por mis faros. No quería ver lo que pudiera estar oculto en la oscuridad. Cuando finalmente lo encontré, estaba parado junto a su auto, agitando su linterna para guiarme. Me estacioné a su lado y bajé la ventana. ¿Qué pasó?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Me explicó que el auto simplemente se había apagado sin previo aviso mientras daba la vuelta en un pequeño estacionamiento de grava. No había sonido, ni chispa, ni nada. Simplemente, murió. Le pedí que abriera el capó mientras yo sacaba los cables de arranque y unas pinzas de mi maletero. El aire estaba frío y quieto, como si el mundo contuviera la respiración. Al abrir el capó, noté de inmediato el problema: un cable de la batería se había soltado. Lo volví a colocar y lo ajusté lo mejor que pude con las pinzas. En el momento en que conecté el cable, las luces del auto parpadearon y se encendieron. Fue entonces cuando lo vimos. A unos 3 metros de nosotros, parado en medio de la oscuridad, había un niño. No podía tener más de 4 años. Su rostro era pálido, casi luminoso bajo la tenue luz de la luna. Llevaba ropa vieja, como salida de otra época. Mi amigo, con una voz temblorosa, le dijo: «Hola, ¿necesitas ayuda?». El niño no respondió. Nos miramos el uno al otro, confundidos y algo asustados, y cuando volvimos a mirar, el niño había desaparecido. No había sonido de pasos, ni movimiento entre las lápidas. Simplemente se había esfumado. Mi amigo me confesó que, en sus rondas nocturnas, a veces veía sombras moviéndose detrás de los árboles o entre las tumbas. Pero esto era diferente. Era la primera vez que veía algo tan claro, tan real. Le dije que pasara por mi casa más tarde para asegurarnos de que los cables de la batería estuvieran bien ajustados. Mientras me alejaba del cementerio, no pude evitar sentir que algo me observaba desde las sombras. Mi amigo llegó a mi casa unas horas después, pero no venía solo. Traía consigo una historia que me heló la sangre. Me contó que, unos 5 minutos después de que me fui, se dio cuenta de que había olvidado su linterna en el pequeño estacionamiento de grava. Decidió regresar a buscarla, aunque cada fibra de su ser le decía que no lo hiciera. Al llegar al estacionamiento, no vio la linterna por ningún lado. Comenzó a buscarla, iluminando el suelo con los faros de su auto. Fue entonces cuando notó algo extraño: una luz brillando a mitad de una pequeña colina, a unos cientos de metros de distancia.
Condujo lentamente hacia ella, y lo que vio lo dejó sin aliento. Su linterna estaba colocada con cuidado sobre una lápida, como si alguien la hubiera puesto allí deliberadamente. Ya al borde del pánico, salió del auto y se acercó a la lápida. Extendió la mano para tomar la linterna, pero en ese momento escuchó una voz. Era la voz de un niño, susurrando algo que no podía entender. Las palabras eran confusas, como si vinieran de muy lejos, pero una palabra sobresalió claramente: vete. No lo pensó dos veces, agarró la linterna, corrió de regreso a su auto y se alejó lo más rápido que pudo. Cuando llegó a mi casa, su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. Me contó todo lo que había sucedido, y aunque traté de calmarlo, no pude evitar sentir una oleada de escalofríos. El cementerio, el niño, la voz, todo parecía indicar que algo, o alguien, no quería que estuviéramos allí. Desde entonces, mi amigo ha evitado hacer rondas en ese cementerio. Yo, por mi parte, no he vuelto a acercarme a ese lugar. A veces, en las noches más silenciosas, me pregunto si el niño sigue allí, esperando a que alguien más se cruce en su camino. Y aunque trato de convencerme de que todo fue producto de la imaginación y el miedo, una parte de mí sabe que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Cosas que, tal vez, es mejor no entender. Una visita a un hotel histórico se convierte en una experiencia aterradora cuando una figura sombría comienza a acechar desde las sombras. Luces parpadeantes, susurros en el aire y puertas que desaparecen. ¿Qué harías si no pudieras escapar? Descubre el misterio completo en este escalofriante capítulo exclusivo en Patreon. Patreon.com// El Mundo de lo Desconocido Podcast. Este podcast es realizado en Garo Studios. Todos los derechos son reservados. Cualquier retransmisión deberá estar sujeta a cualquier permiso de su autor. Te recordamos que todos los links para escucharnos, seguirnos, comunicarnos, apoyarnos y tener capítulos exclusivos, los tendrás en las notas del canal. Mil gracias, y hasta el siguiente capítulo. Y recuerda, voltea a mirar atrás para tranquilizarte.